Entonces, estas escalas para nosotros, lo más importante es que nos van a ayudar a determinar la internación y en qué área el paciente va a estar internado. El PSI también es un valor muy, bueno, es una escala muy importante, el cual reúne varios ítems, los cuales, si tiene una puntuación arriba de 130 o una puntuación de 80 a 130, pues van a ser pacientes que requieren internación en un tercer nivel. Eh, ¿Qué importancia tiene esto para nosotros como personal que va a atender en la emergencia? Es saberlo, hacer un triaje con los pacientes. Los pacientes que tengan un CURP arriba de 4 pues son pacientes que requieren terapia intensiva. Y esto se va a ver muy claro cuando nosotros estemos evaluando al paciente, porque los pacientes van a venir con un compromiso neurológico, una falla multiorgánica, puede ser un paciente que venga anúrico, un paciente con una mala perfusión. Entonces, estas escalas nos permiten mucho poder cuantificar el paciente y a dónde derivarlos. El- Al lado tienen un pequeño cuadro donde bueno, está descrito sobre todo los criterios mayores y menores que emplea lo que es la Sociedad Americana de Tórax, donde ellos, o sea, indican de que todo paciente valorado con una sospecha de neumonía, pues tienen que cumplir al menos un criterio mayor o contar con 3 de los 9 criterios menores. Esto sobre todo, para hacer el triaje de los pacientes y dónde deberían ser derivados. Ahí toma como criterios mayores lo que es la necesidad de una ventilación mecánica asistida y el soporte vasoactivo. Entonces, estos pacientes son sobre todo pacientes que van a venir en estado de shock, que van a requerir la asistencia inmediata. Entre los criterios menores, pues está una frecuencia arriba de 30, una PAFI, que esto se hace en pacientes ventilados, menor a 250, la presentación de infiltrados multilobales, lo cual va a comprometer mayor al 50% de los campos pulmonares, y también el estado confusional de los pacientes. Y el resto ya son estudios de laboratorio, el cual nos va a mostrar sobre todo una leucopenia, una trombocitopenia, el paciente que va a presentar una hipotermia por la mala perfusión y una hipotensión. Entonces, todos estos criterios hacen de que el paciente sea un paciente crítico y que requiera sí o sí una unidad de cuidados intensivos. Nosotros, posterior a la elaboración por lo que son las escalas pronósticas, podemos hacer sobre todo el uso de los criterios de la ATS, que nos van a permitir o nos van a orientar la internación del paciente en terapia intensiva. Eh, eh, ¿Cómo se hace el manejo? Hay varios estudios de el manejo de la neumonía. Hay un estudio que es muy, que toma muy en cuenta la población de Colombia, donde, por su tipo de población y las patologías prevalentes, pues se parece mucho a la de Bolivia. Entonces ellos, sobre todo a nivel del inicio de antibiótico terapia, ponen ciertas limitaciones para el uso de un grupo de antibióticos que son las fluoroquinolonas, ya que estos medicamentos, por nuestra condición epidemiológica de la tuberculosis, lo aíslan para hacer sobre todo manejo de segunda línea de la tuberculosis. Entonces, esta guía nos ayuda mucho y nos orienta cómo deberíamos nosotros manejar y valorar un paciente. Esta guía toma muy en cuenta sobre todo lo que es el CURP, igual que se relaciona mucho con nuestro tipo de población, donde los va clasificando según la severidad, tomando sus ítems, los cuales son el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y la edad, que sean pacientes mayores a 65 años, en el cual los va estratificando según la severidad. Los pacientes que tengan una puntuación de 0, pues son pacientes que no tienen riesgo de mortalidad, y estos pacientes pueden ser manejados de forma ambulatoria. Mientras en los casos de los pacientes que tengan una puntuación de 1 a 2, pues requieren una internación en una sala general, donde van a requerir la administración de antibióticos. Y los pacientes con CURP mayor a
3 o 4, pues son pacientes con alto riesgo de mortalidad y requieren internación en salas de unidad de cuidados intensivos. Bueno, acá viene lo más importante de las neumonías. El tratamiento ha sido muy discutido. Se han realizado múltiples estudios en distintos contextos, con distintas poblaciones y sobre todo, eh, con que se han ido aplicando a la cantidad de medicación que ellos tienen. En el cuadro que tienen, pues es el cuadro igual sacado del estudio de la Sociedad de Infectología de Colombia, donde ellos, al ver su prevalencia de patologías y los gérmenes que ellos han tenido, pues ha indicado de que la mejor forma de manejo de estos pacientes con un compromiso pequeño y que tenga un CUT menor a uno, pues son pacientes que pueden ser manejados de forma ambulatoria. Y entre estos hablan sobre todo de la administración de amoxicilina o la amoxicilina como ácido clavulánico, más un macrólido como es la citromicina y la claritromicina. Eh, en este manejo, bueno, en este estudio que es del 2015, ya se ha visto nuevos estudios a nivel mundial, los cuales han ido descartando sobre todo el uso de la citromicina, ya que la citromicina bueno, se lo ha relacionado sobre todo con efectos adversos y también con su toxicidad a nivel renal. Entonces se ha descartado el uso de la citromicina. Hoy en día se indica que eh, la, la mejor combinación de medicamentos sea entre la amoxicilina más la claritromicina, el cual se debe administrar a ambos por 7 días. En nuestro medio, pues es una medicación la cual se puede contar y se puede administrar en cualquier paciente. Pero el problema es que la prevalencia de nuestros pacientes en acá, como en Colombia, deberíamos limitar lo que es la levofloxacina, porque la levofloxacina a través de todas las guías de tuberculosis se ha visto de que la levofloxacina es un medicamento de segunda línea para el manejo de la tuberculosis. Entonces, en muchas oportunidades se indica la limitación de la levofloxacina. En- Ahora, ¿qué nos recomienda a nosotros, sobre todo en pacientes que se les va a manejar de forma ambulatoria? El uso de la amoxicilina con ácido clavulánico por la resistencia que se ha ido evidenciando, sobre todo del Haemophilus influenza y la asociación de la claritromicina. Entonces, la recomendación para nuestro medio debería ser que sea un uso asociado de dos antibióticos, que es la amoxicilina más ácido clavulánico y la citromicina, que esta medicación se debe dar por 7 días. Ahora, el tratamiento que requiere internación a estos pacientes es sobre todo en aquellos pacientes que van a tener una internación en un segundo nivel. Se ha visto indicado que se debería administrar una cefalosporina de tercera generación más un macrólido, el cual siempre va a estar asociado a lo que es la claritromicina. La claritromicina se ha evidenciado que no ha presentado mayores efectos adversos que la citromicina en pacientes internados y que también tiene una mejor asociación a la cefalosporina de tercera generación, sobre todo a la cefotaxima. Lamentablemente en nuestro medio no contamos con una disposición en el sistema de salud de cefotaxima, entonces en muchas oportunidades se ha administrado lo que es la ceftriaxona. El, En el caso de la ceftriaxona, en nuestro medio, pues es un medicamento de fácil acceso, donde en todos los hospitales se puede contar y también que
no se ha visto que tenga mucho compromiso a nivel renal, ya que en nuestro medio los pacientes que llegan son pacientes que van a tener, aparte de una patología, sobre todo que es la neumonía, una comorbilidad que son pacientes con diabetes mellitus o cualquier otra patología como es la hipertensión, las cuales conduce a una lesión renal. Entonces, a nosotros nos ofrece la administración de la ceftriaxona, ya que es un medicamento que no tiene ajuste renal y se los puede administrar a los pacientes hasta una dosis alta de 2 gramos día, sin compromiso renal. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, que la ceftriaxona contamos en nuestro medio y es de fácil acceso, y además la asociación con la eritromicina es de muy buena respuesta. Ahora, en la parte inferior igual hablan sobre la levofloxacina como monoterapia. Por la condición de esta población, como ya nos explicado, que no se administra por ser un fármaco de segunda línea para la tuberculosis. Eh, en el caso de los pacientes que requieran internación en cuidados intensivos, sobre todo en pacientes críticos y aquellos que se vean con compromiso multiorgánico, se ha buscado sobre todo las cefalosporinas no antiseudomónicas, que podrían ser la ceftriaxona, la cefotaxima o cefalosporinas de cuarta generación, que son sobre todo el cefepime. Ahora, esto también se indica que se debería asociar con un macrólido, y también lo que es una alternativa que son la levofloxacina. Lamentablemente el tiempo de administración de estos pacientes y también por la severidad en el cuadro presenta que está indicada entre 7 y 14 días. Eh, lo ideal es que esta medicación se concluya al momento de que nosotros tengamos un cultivo, que ni bien el paciente sea abordado al momento del ingreso en la sala de emergencias, se realiza el cultivo y recién poder iniciar los antibióticos. Y también poder contar ya con los antibiogramas para poder concluir el tratamiento o poder rotar una medicación el cual sea de mayor espectro. El- Entre otras cosas igual importantes, se ha visto que las neumonías con compromiso neurológico y que el paciente tenga una broncoaspiración, pues se debería iniciar otros antibióticos como es el ertapenem, que lamentablemente no contamos con una disponibilidad en nuestro sistema de salud, pero se cuenta en las ciudades privadas, que podría ser una indicación, o también poder iniciar con lo que es el metronidazol. En el caso de que nosotros tengamos una sospecha de Pseudomonas aeruginosa, pues ya se inicia lo que es los tratamientos de amplio espectro, donde se va a iniciar con lo que es la piperaciclina, el tazobactam el cefepime, o también lo que son los carbapenémicos. Em, las guías ITSA en su última presentación, que fue el 2019, pues ya ellos indican de que menos es más, o sea, que mientras nosotros no tengamos un cultivo, pues no iniciemos ninguna medicación de amplio espectro como son aquellos los antiseudomonas. Y que porque se ha evidenciado que las resistencias son mayores y que hasta las neumonías de tratamiento ambulatorio pueden llegar a ser resistentes de los gérmenes que nosotros estamos dando como tratamiento ambulatorio, y estos pacientes pueden presentar una evolución desfavorable y poder llegar a tener una internación. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que ni bien nosotros abordemos un paciente, hagamos los cultivos que requieren, y en cuanto nosotros tengamos el resultado del antibiograma, pues iniciar un tratamiento dirigido.
Todo el tratamiento que vamos a hablar es un tratamiento empírico en sospecha de los gérmenes más prevalentes según la región y que estos deberían, sobre todo, actuar en un 80% de las neumonías. Pero lamentablemente tenemos una población en la cual se automedica, las condiciones sociales nos limitan mucho, entonces es, los antibióticos se debería sobre todo limitar en muchas oportunidades. Ahora, el tiempo de antibiótico-terapia indican de que el tiempo de, de 7 a 14 días ya no es tan importante, ya que las curvas de la acción de los antibióticos realizan su pico máximo entre el día 2 y 3. Con estos, y sobre todo eso se debería evaluar clínicamente. Entonces es por eso de que la guía ITA, en su última presentación sobre las neumonías adquiridas en la comunidad, indican de que todo antibiótico se debería hacer a lo mucho hasta los 5 días o hasta contar con un antibiograma. Eh, Siendo una neumonía grave o una neumonía ambulatoria, todas deberían recibir tratamiento por 5 días. Y esto se ha evidenciado y se ha corroborado con el estudio que se hizo por la New England y que era la correlación de la procalcitonina, donde se ha correlacionado de que el descenso de la procalcitonina y la sintomatología han tenido una correlación con una buena respuesta a los antibióticos hasta el quinto día. Entonces, ya los antibióticos por parte de nosotros, pues solo se debería hacer hasta el quinto día o contar con un antibiograma. Así para que nosotros igual no seamos causantes de una resistencia bacteriana y que los pacientes lleguen a tener una sobreinfección y mayor complicación. Ahora, acá hay unas recomendaciones las cuales lo hace lo que es la ITSA en un estudio donde ellos indican de que el tratamiento de elección, sobre todo en pacientes menores a 65 años sin ninguna comorbilidad, pues lo ideal es darles una amoxicilina de 1 gramo cada 12 horas por, eh, por 5 días. O en pacientes mayores, pues con el ácido clavulánico, sulbactam. Eh, Como ven, cada estudio ha ido mostrando sus distintos resultados. Como acá igual en los pacientes hospitalizados en salas generales, ellos indican ampicilina más sulbactam, más un macrólido que es la claritromicina, o un tratamiento alternativo que es la ceftriaxona, o igual acá ponen la levofloxacina. Entonces, cada estudio, según a su población, pues han ido sacando diferentes manejos. Lo que nosotros nos tenemos que quedar es con esta primera tabla, que se parece tanto a nuestra población, que es una población colombiana como la nuestra, donde hay la prevalencia de la tuberculosis, y que nosotros deberíamos enfocarnos a este tratamiento que es de fácil acceso, que nosotros igual no vamos a generar mucha resistencia y no vamos a atacar como es a la tuberculosis, que es una patología muy frecuente en nuestro medio. Entonces, es importante saber de que en los pacientes que requieren internación, tratamos de limitar lo que es el tratamiento de la levofloxacina y siempre iniciar sobre todo con cefalosporina de tercera generación. Por las circunstancias, nosotros administramos la ceftriaxona en mayor frecuencia que la cefotaxima, pero sí deberíamos iniciar la cefotaxima como primera línea para evitar sobre todo las resistencias. Y en la unidad de cuidados intensivos, pues siempre que llegar a dosis máxima y poder contar siempre con los cultivos para poder hacer una conducta adecuada y dirigida al germen, el cual sea el causante de la neumonía. ¿Qué más? En caso de sospecha de infección por pseudomonas, es importante, sobre todo cuando nosotros estamos frente a los a pacientes con EPOC, pues son
pacientes que tienen mayor susceptibilidad a cursar con una infección por pseudomonas, pues ya tener aunque sea la sospecha e iniciar el antibiótico, más, que sea más dirigido hacia la patología de base que tiene el paciente. Eh, Aquí hay otras cosas relevantes, que esto se ha así publicado este estudio en el New England hace 2 meses, donde indican que el uso de hidrocortisona en neumonías severas. Ese estudio que indica, o sea, de que se ha hecho es un estudio multicéntrico con que se ha contado con una población mayor a 1000 pacientes, los cuales eran internados en unidad de cuidados intensivos por una neumonía grave, donde estos pacientes, bueno, se los ha agrupado en dos grupos. En un grupo donde estaban pacientes que se les administró hidrocortisona 200 miligramos por bomba de infusión en 24 horas y pacientes los cuales han recibido un placebo. Entonces, este estudio lo que trataba de buscar era si es que realmente la hidrocortisona podía mejorar la evolución de los pacientes y mejorar sobre todo la mortalidad en los 28 días. Entonces, cuando ya se tuvo los estudios de los pacientes, más o menos son 15 centros hospitalarios donde se les hizo este estudio, se evidenció de que los pacientes que recibieron hidrocortisona tuvieron una mejor sobrevida en los 28 días de internación, además de que, aparte de su estancia intrahospitalaria, la estancia dentro de la unidad de cuidados intensivos ha sido menor. Así que, como se ve en el cuadro del lado izquierdo, se evidencia lo que es la recuperación de los pacientes que recibían hidrocortisona, que estaba superior al placebo en los 28 días de estudio. Es, Esto entonces, por lo cual se está protocolizando la administración de corticoides en las neumonías. Antes, o sea, era una indicación absoluta solo en neumonías broncoaspirativas, pero al día de hoy se ha evidenciado de que la administración de corticoides ha ido reduciendo la estancia intrahospitalaria y también teniendo un mejor pronóstico de la evolución de los pacientes. En el otro cuadro igual se muestra la estancia en unidad de cuidados intensivos. En los pacientes aquellos que recibieron la hidrocortisona desde el momento de su ingreso, la estancia en la unidad de cuidados intensivos ha sido menor, ha sido de 21 días, que ha sido, bueno, que en comparación con los pacientes que han recibido uh, el placebo, que ellos han sido pacientes que han estado mayor a 28 días en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, los corticoides se ha demostrado que ayudan mucho en la reacción inflamatoria a nivel celular. Así, además de que se ha visto que produce mayor respuesta del músculo liso a nivel vascular, así evitando el shock séptico y la descompensación de los pacientes. Bueno, acá hay unas recomendaciones, o sea, lo que nos habla, que es muy importante, o sea, reconocer la ecología local de donde nosotros trabajamos, ¿no? Lo que es las estaciones invernales, sobre todo. En esto de conocer la ecología local, pues saber qué gérmenes son más prevalentes en nuestro medio. Para eso es muy importante a todo paciente realizar el cultivo de esputo o aspirado traqueal y saber la prevalencia a nivel, en cada estación, qué gérmenes podrían presentarse con mayor frecuencia y producir estas patologías. En nuestro medio se ha evidenciado de que la sobreinfección de tuberculosis con una neumonía viral o bacteriana es muy frecuente, sobre todo en esta época actual, donde la neumonía lamentablemente son polimicrobianas y vienen con mucho compromiso. Otro que hay que tomar en cuenta es conocer sobre todo los perfiles de susceptibilidad de los patógenos involucrados. En nuestro medio, lamentablemente, la población se automedica con antibióticos en cualquier momento, y esto puede producir, pues lamentablemente,
mayor resistencia, entonces los pacientes van a ir presentando mayor complicación durante su valoración y manejo, pues nosotros vamos a hacer un tratamiento antibiótico empírico, pero lamentablemente no va a ser, el germen va a ser muy resistente y van a presentar muchas complicaciones. Entre los factores de riesgo, pues los microorganismos, la resistencia y la gravedad van a ir dando un pronóstico al paciente de favorable o desfavorable, sobre todo cuando nos enfrentemos a gérmenes multiresistentes y que el paciente ya tenga un compromiso multiorgánico. Estadificar, es muy importante estadificar, sobre todo en emergencia, para poder decidir qué hacer con el paciente y a dónde dirigirlo. Porque un paciente que venga con una neumonía grave, pues no lo podemos tener mucho tiempo en emergencia, ya que estos pacientes requieren manejo en unidad de cuidados intensivos. Deben ser invadidos, iniciar asistencia ventilatoria y poderlos reanimar, sobre todo la parte hemodinámica. Y el tratamiento empírico debe ser consensuado, ¿no? En muchos hospitales ya el tratamiento empírico siempre se hace al lado o con un consenso, sobre todo con el personal de infectología, donde el médico de infectología son aquellos que nos van a ayudar a dirigir el antibiótico según la edad del paciente, según la severidad del cuadro y poder darle un tratamiento más dirigido al germen que se está sospechando. Y las pautas locales y regionales. Para nosotros es muy importante saber de que en nuestra región, pues la tuberculosis es una patología muy frecuente. Entonces, la decisión para la toma de antibióticos, para hacer ciertas medidas, pues nos va a limitar, ya que nosotros no podemos actuar con fluoroquinolonas en nuestro medio como en países ya desarrollados por nuestra prevalencia alta de tuberculosis pulmonar. Eh, Acá quisiera hacerles un poquito de el hincapié en el manejo de la neumonía clínica comunidad en la presentación severa. Pues se han hecho muchos estudios, sobre todo lo que son el manejo de corticoides, el inicio de antibióticos, la decisión del inicio de antibióticos, de vasoactivos, la reanimación. Lamentablemente la neumonía adquirida en la comunidad severa o grave es aquella que va a venir con un compromiso multiorgánico, donde el paciente va a presentar una falla multiorgánica por una respuesta exagerada a la reacción infecto-inflamatoria, lo cual lo define como sepsis. Entonces, estos pacientes lamentablemente son pacientes que vienen con un proceso séptico, el cual no van a tener solo un compromiso pulmonar, van a tener un compromiso multiorgánico y estos van a hacer de que los pacientes lleguen a tener bastante compromiso. Entonces, estos pacientes requieren una asistencia médica intensa, muy invasiva y con la toma de decisiones muy precisas. ¿Qué se debería hacer con estos pacientes? Pues ni bien al momento que nosotros abordemos un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad de grado severo, pues estos pacientes sí o sí requieren lo que es la reanimación hemodinámica, en la cual nosotros no podemos perder mucho tiempo en la toma de decisiones. Al momento que un paciente que llega con un shock séptico secundario y un foco respiratorio, pues nosotros tenemos que, lo primero que controlar, que es la circulación. Entonces nosotros sí o sí, en estos pacientes iniciamos lo que son vasoactivos y como en conjunto que se hace con la reanimación hídrica. Eh, este manejo pues ya se basa sobre todo al protocolo, a las guías de sobreviviendo a la sepsis, donde en su último consenso del 2021 se descarta sobre todo lo que es la reanimación hídrica, o sea que si nosotros en 2 horas a un paciente que le pasamos volumen no responde, recién estaba indicado el inicio de vasoactivos.
Pero en este último estudio indican de que todo paciente que venga con compromiso hemodinámico y que si no tiene una respuesta a fluidos en menos de los 30 minutos, pues requiere y el paciente inicio de drogas vasoactivas. En la diferencia de estos pacientes con una neumonía cría en la comunidad severa que con otras patologías se ha sido buscando de cuál podría ser el vasoactivo más importante. En estos se ha hecho una comparación entre la vasopresina con la norepinefrina o la noradrenalina. Entonces se ha visto de que la vasopresina pues tenía una mejor respuesta de estos pacientes y que han tenido una mejor evolución al momento de las 24 horas. El contrario la noradrenalina lamentablemente ha ido presentando mayor complicaciones, por lo cual se ha recomendado al día de hoy que el mejor vasoactivo para una neumonía crítica en la comunidad debería ser la vasopresina. Lamentablemente en nuestro medio no tenemos vasopresina, nosotros lo manejamos con lo que es con vasoactivos, que es sobre todo la noradrenalina. Ahora, otro punto que a destacar en esta patología es pues también lo que es el uso de los corticoides. En la guía sobreviviendo a la sepsis, pues cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con shock séptico, indican de que se debería administrar 200 miligramos en 24 horas, fraccionados en cada 6, en un total de 50 miligramos cada 6, para poder ayudar a la respuesta vasoactiva de la noradrenalina o el vasoactivo que nosotros utilizamos. Ahora, la controversia es esta de que si nosotros estamos frente a un shock séptico secundario, un foco pulmonar, ¿cómo administramos la hidrocortisona? Ya que con este estudio último que se hizo con la neumonía adquirida en la comunidad y el uso de la hidrocortisona en bomba de infusión, pues ha habido esa discusión de que nosotros cómo abordaríamos a un paciente. Al final se ha quedado de que la administración de hidrocortisona en bomba de infusión o 50 miligramos cada día, pues no varía mucho. Entonces, porque ya los pacientes van a tener la respuesta deseada. No, por el mecanismo de acción de la hidrocortisona, el tiempo y la vida media, pues no va a variar mucho. Entonces, el que nosotros demos una bomba de infusión de 200 miligramos en 24 horas o 50 miligramos cada 6 horas no va a variar. Entonces, todo paciente con una neumonía crítica en la comunidad severa, pues se debe administrar la hidrocortisona desde el momento que ingresa. Hay una regla que le llama, una parte de la guía sobreviviendo a la sepsis, donde hablan sobre lo que es la hora dorada, que son las 2 primeras horas donde el paciente se lo debe valorar, se lo debe cultivar y se le debe iniciar lo que son drogas vasoactivas y el antibiótico empírico. Esto aplica sobre todo en la neumonía graves, donde en todos los estudios que se hizo se ha visto de que lo ideal es que ni bien se aborde un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad severa, se lo debería cultivar a su momento de su ingreso y también se debería iniciar lo que es el antibiótico a dosis altas como una dosis de ataque, la cual va a permitir una mayor respuesta a lo que es el shock y también que el paciente no va a requerir tanto de drogas vasoactivas como de volumen. Entonces, por ese modo es que se hizo los estudios este último estudio de la hidrocortisona junto con lo que es sobreviviendo a la sepsis, que en todo paciente con una neumonía grave, ni bien ingrese al hospital,
Si en las dos primeras horas tenemos compromiso multiorgánico, deberíamos iniciar drogas vasoactivas más volumen e iniciar cultivos. Concluyendo los cultivos, se debería ser una antibiótico-terapia empírica dirigida al germen el cual se sospecha. Por nuestro medio, pues en acá nosotros siempre deberíamos iniciar una cefalosporina de tercera generación más un macrólido. Eh, lo que nosotros siempre utilizamos acá es la claritromicina más la ceftriaxona. Entonces, eso igual no es un punto a favor, ya que nosotros no producimos mucha resistencia. En muchos países y sobre todo en Argentina se ha evidenciado que la resistencia a cefalosporina de tercera generación pues es muy alta y se inician muchas oportunidades de lo que son los antibióticos de amplio espectro, sobre todo de cuarta generación, o antibióticos combinados como la amoxicilina sulbactam o piperacillina tazobactam. Entonces, ¿qué debemos hacer y llevarnos bien de acá de la neumonía grave? Pues que ni bien nosotros abordamos un paciente con una neumonía grave, nosotros debemos sí o sí al paciente cultivarlo, hidratarlo e iniciar vasoactivos. Y posterior a todo eso, iniciar el antibiótico. Esto en menor a las 2 horas para que el pronóstico del paciente sea favorable. Todo esto se debe hacer en conjuntos, sobre todo con el apoyo de infectología en muchas oportunidades. Lamentablemente solo infectología se cuenta en hospitales de tercer nivel, pero ya por la sospecha epidemiológica, la edad del paciente, pues nosotros ya dirigimos nuestro antibiótico, como en el cuadro que les mostré, el del estudio de Colombia, donde se parece mucho a nuestra población, entonces nosotros debemos iniciar este antibiótico. Eh, Hay que quedarnos muy claros con todo esto, sobre todo las recomendaciones. Lo que es muy importante, el tema ahora que me olvidaba hablar era sobre los virus. El, en pacientes muy críticos que vengan con una neumonía grave, entra lo que es el tema, sobre todo lo que son el inicio de antivirales. Eh, Se indica de que el iniciar un antiviral a un paciente con una neumonía con distrés respiratorio es muy importante en la asociación, pero no se ha evidenciado hasta ahora estudios que alienten a que nosotros iniciemos antivirales, ya que el inicio de antivirales en muchas ocasiones pues no ha mejorado nada del cuadro. Entonces, todavía es controversial el uso de antivirales. Muchos estudios han visto de que el iniciar un placebo antiviral no mejora el pronóstico del paciente o ha cambiado su sobrevida. Entonces, aún sigue siendo controvertido el uso de antivirales y hasta el día de hoy pues sigue en estudios. Tal vez de aquí a unos cuantos años recién ya se ha protocolizado el uso de antivirales, sobre todo el oseltamivir, ya que por la pandemia del COVID se ha sido poniendo como una combinación triple, donde entraba una cefalosporina de tercera generación, un macrólido y el oseltamivir. Pero, pero todavía hasta el momento no está estandarizado y ninguna guía lo recomienda. Con eso concluiría hoy todo lo que es el tema de neumonías. No sé si tienen alguna duda, algo. Doctor, en caso de neumonías, que sospechamos de neumonías de origen viral, entonces la mejor opción que podríamos tomar, ¿qué sería? ¿Derivar a un centro de atención de tercer nivel, segundo nivel o solo sería tratamiento sintomático? Sí, mira,
En cuanto a la fase de las neumonías virales, en la fase aguda solo se ha evidenciado de que el uso de los oseltamivir ha mejorado la sobrevida, la mortalidad, pero no ha sido no se demostró en todos los estudios, ya que lamentablemente como es una neumonía típica y no va a tener un cuadro clínico muy llamativo, pues nosotros no vamos a actuar, no sabemos si estamos actuando sobre una fase aguda o una fase ya crónica. Entonces, por eso es que el estudio de los celtamivir o o algún antiviral no está muy adecuado. Lo que sí se recomienda es el inicio de corticoides, el tratamiento sintomático de los pacientes. Y en el caso de uso de corticoides, ¿por cuánto tiempo estaría recomendado el uso? El uso está entre los 7, hasta el día 7 que se le podía administrar. O cuando el paciente, sobre todo en pacientes críticos, en los que requieren ventilación mecánica, hasta el momento hasta que su mejoría de la parte hemodinámica. Se los va retirando posterior a la suspensión de vasoactivos hasta las 48 horas ha ido discontinuando para que igual, o sea, la progresión de uso de corticoides induce a la inmunosupresión, entonces eso es lo que se trata de evitar. Mientras menor tiempo sea el uso de corticoides, es mejor el pronóstico del paciente. Está bien, gracias. No de nada.
No sé si tienen alguna pregunta más, algo, alguna duda, algo que quieran aclarar, por favor. Bueno, por hoy voy a concluir acá la clase. Me voy a extender un poquito más de tiempo el día sábado para, sobre todo, ya manejar el manejo de vía aérea va a ser un poco más extenso y lo vamos a hacer un poquito más práctico porque les voy a mostrar videos, el material supraglóticos, y eso va a ser un poquito más práctico, no va a ser tanta teoría y nos va a llevar un poquito más de tiempo para que lo vayan poco a poco visualizando ya. Va a ser un poquito ya más práctica la siguiente clase y la vamos a tratar de ir incorporando con esas dos clases que ya tuvimos. Si es que había una duda, algo más y quisieran algo aportar, por favor, estoy atento a sus consejos y consultas. Bueno, hasta el día sábado nos vamos a encontrar y si tienen dudas de los dos temas, de ese tema y el anterior, pues lo aclaramos las dudas, por favor. Muchas gracias, que tengan buenas noches, hasta luego. Gracias, doctor.